Damos gracias continuamente a Dios por la firmeza de vuestra fe, el esfuerzo de vuestra caridad, el trabajo de vuestra esperanza. Y sabemos que sois elegidos de Dios, porque cuando os predicamos el Evangelio no fue con palabrería, sino con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Dice San Pablo a los tesalonicenses, y estoy convencido que también es para vosotros. Habéis recibido una fe transmitida con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Pienso en esta diócesis de Toledo, con San Ildefonso, pienso especialmente en estos tiempos modernos, con don Marcelo, y como aquí en esta diócesis se está transmitiendo con la fuerza del Espíritu Santo el Evangelio y con plena convicción. Y por eso sois elegidos de Dios. ¿No sabéis el tesoro inmenso que tenéis? En muchas diócesis, en muchos lugares, no se está transmitiendo con esta fuerza el Evangelio y vosotros lo estáis recibiendo. Y eso es un signo de predilección de Dios. Es lo primero que os quería decir rezando sobre esta segunda lectura de Tesalonicenses. Se os está transmitiendo la fe con plena convicción, sin mezclas de ideologías contemporáneas, sin dictadura del relativismo. Vosotros estáis recibiendo la fe como en ningún sitio en la Iglesia. Hay muchos más sitios, pero vosotros lo estáis recibiendo. Y esta diócesis de Toledo es deudora de muchos santos y de muchos mártires. Esto es una responsabilidad y esto es un motivo de agradecimiento. Con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción estáis recibiendo la fe. Segundo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Hay algo que no sea de Dios? Todo es de Dios. Tú no puedes excluir una parte. No, mira, lo que es del César, lo que corresponde a mi trabajo, lo que corresponde a mis impuestos, lo que corresponde... Eso no es de Dios. No. Dar a Dios lo que es de Dios es darle todo. Los padres de la Iglesia hacían la comparación de este mensaje de Jesús. Tú coges una moneda y dices, ¿qué imagen hay aquí? Y dices, del César, o del rey, o de... ¿no? Bueno, pues dale al César lo que es del César, vale. Pero tú coges una persona, te coge a ti Dios. ¿Cuál es la imagen que está puesta ahí? ¿Cuál es la imagen que está puesta en tu corazón? Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. En tu corazón hay un cuño, hay un sello. Estás hecho a su imagen. Dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo lo que tú eres, todo lo que tienes. Decimos, ¿no?, desde el punto de la mañana, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, por medio de María, y le ofrecemos nuestra vida entera. No le reservemos nada a Dios. Hay una herejía y un error contemporáneo muy metido entre nosotros, que es el liberalismo. Es pensar que hay ámbitos, que ahí fuera cuando salgo, o cuando estoy en mi empresa, o cuando estoy en mis estudios, no pasa nada porque no diga la verdad, no pasa nada porque no trate con caridad a los obreros, no pasa nada. Mentira. No hay nada que no sea de Dios. Todo es de Dios. Dáselo todo a Dios. Y dentro de eso, tienes que ser un buen ciudadano, sí. Tienes que pagar los impuestos, tienes que cumplir las leyes, sí. Pero ¿por qué detrás de eso está la ley de Dios? Si no, no. Os voy a decir el texto del Catecismo donde sale citado el Evangelio de hoy, para que nadie se confunda. Porque dice Gaudium et Spes, si por autonomía del orden temporal se entiende que el orden temporal no tiene que ver con Dios, no haya creyente que no se le escape la falacia de estas palabras. El orden temporal tiene que ver con Dios. Y un cristiano, un creyente, sea padre de familia, esté trabajando en una empresa, sea político, sea lo que sea, tiene que dar cuenta a Dios lo primero. El primero en ser servido es Dios. 2242 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, hay que tener este libro en casa. El que no lo tenga, que lo compre. Sobre todo hay que tener dos libros: la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego ya el libro de los goles de Osasuna y cosas de estas, ¿vale? A partir de ahí ya hay otros libros. Pero este libro hay que tenerlo en casa, porque él solo habla con su sola presencia. La fe de la Iglesia Católica, nuestra fe, está aquí. Sin duda, con una claridad tremenda, es la fe. Magisterio infalible de la Iglesia. Número 2224.
el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas y a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Y cita el Evangelio de hoy: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cita Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta frase que hemos escuchado en el Evangelio es para que no le quites nada a la soberanía de Dios. Si a ti en tu trabajo te mandan a abortar, no obliga a esa ley, no te obliga a esa ley. Si a ti te obligan en tu trabajo a la eutanasia, si te obligan a la inmoralidad sexual, te obligan a lo que te obliguen, no te obliga, no es ley para ti. Que te metan en la cárcel o no es lo de menos, porque al primero que hay que servir, al primero que hay que obedecer es a Dios. Que te flagelen con la palabra y te digan que eres un cerrado, que te flagelen físicamente y te traten mal, porque estás obedeciendo a Dios antes que a los hombres, es lo de menos. La alegría interior que comunicará el Señor en tu alma no te la quitará nadie. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dad a Dios lo que es de Dios, es decir, todo. Tu tiempo libre, tus descansos, tus alegrías, tu modo de divertirte tiene que estar bajo la soberanía de Dios. El reparto de tu dinero, tu trabajo, todo, que no haya ningún ámbito que no se lo des a Dios. Dadle a Dios lo que es de Dios. Y respecto a esto segundo, tengo que deciros que son tiempos especialmente difíciles en los que nuestras autoridades están legislando contra la ley de Dios. Y esto no se ha ido de las manos de Dios, está profetizado. Y en el Catecismo, como doctrina infalible, también se dice: antes del advenimiento de Cristo, estamos entre las dos venidas, la venida en pobreza en Belén y la venida al final de los tiempos en gloria y majestad. Pues antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Por tanto, antes de la venida del Señor tenemos que pasar una prueba en la que se nos van a presentar mesías falsos. El dinero, el poder, la política, lo que queráis. Mesías falsos que se presentan como la solución a todos los problemas. Todo esto del nuevo orden mundial, el transhumanismo, la ideología de género, todas estas ideologías se presentan como salvadoras del mundo. No traen más que muerte y destrucción, pero se presentan como salvadoras del mundo. Son mentiras, son mesías falsos. El único salvador es Cristo, y al único al que hay que servir y que obedecer es Cristo. Pero se llevará la fe de muchos creyentes. Por favor, tener en cuenta esto. El ataque es brutal, estamos ahí, son tiempos del anticristo. Todo se presenta como bien lo falso, lo malo, y se presenta como malo lo bueno y lo verdadero. Estamos en ese tiempo. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la frase de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César está diciendo esto. Si al César le tienes que desobedecer por obedecer a Dios, hazlo. Aunque te cueste la vida, hazlo. Porque eso es lo que salva a tu alma y salva a los tuyos. Perdonad que me ponga tan serio, pero esto es así. Y es muy importante esto. Vamos a grabarlo en nuestros corazones. ¿Queréis tener alegría? ¿Queréis que vuestra alegría no perezca? ¿Queréis tener una alegría que nadie os podrá quitar? Jerarquía de verdades. Primero, servir a Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo lo que te pertenece, todo lo que eres, porque está puesta su imagen en tu alma. Aquella viuda que fue al templo con 2 moneditas y Jesús paró el tiempo y dijo: fijaros en esta pobre viuda, ha echado más que nadie, porque ha echado lo que tenía para vivir. Echa lo que tienes para vivir, vive de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios, tu corazón, tu alegría, tu tiempo, tu ser.
todo, y todo lo demás se te dará por añadidura. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. Madre buena, no permitas que nos dejemos seducir como teniendo una doble vida, lo que está fuera de aquí y lo que está dentro de aquí, que vivamos todo y solo para la gloria de tu Hijo, para darle a Dios lo que hay que dar a Dios.